Mi nombre es Carmen Cecilia Durán Álvarez, estudiante de la Universidad Abierta a Distancia de México de la carrera Nutrición Aplicada. Entrego la tarea Actividad 2, Unidad 2 de Fisiopatología 3, Respuestas Metabólicas al Trauma y al Estrés, del grupo de la docente Matilde Lidia Blanque. Introducción. Los cambios metabólicos que se presentan por el estrés o por trauma van llevando a las consecuencias tanto inmediatas como consecuencias crónicas, las cuales, según a sus características y a la intensidad de estas, dan una respuesta como resultado a la agresión o estimulación, ya sea con la misma intensidad que se recibe o en muchos de los casos. Y es por ese tal motivo que debemos identificar en qué momento se encuentra nuestro paciente según su situación o estado o poder de actuar para poder manejar en forma adecuada junto con un equipo multidisciplinario, por lo que se detalla estos cambios metabólicos y los presento de esta manera. La respuesta metabólica al estrés. Primeramente, según Ballero Aguilar, el estrés lo define como un estado psíquico caracterizado por una tensión nerviosa y violenta y largamente mantenida, que se acompaña por un grado de ansiedad importante de modalidades de comportamiento determinadas por variables psicológicas y sociales. Se afirma empíricamente que las emociones súbitas o las causadas por estados prolongados de frustraciones son capaces de provocar enfermedades o de empeorar las que existen, ¿no? Pero también Galaviz Juan Camilo en el 1986 comenta que también es definido como el estado de homeostasis, donde se ve amenazado el resultado de la exposición de fuerzas adversas como trauma, quemaduras, cirugías. Es por eso que se tienen que clasificar, pues aquí es donde incluye dentro del estrés los traumas. Se clasifica primeramente el estrés psicológico, el estrés social, el estrés económico, el fisiológico, que aquí es tanto químicas, bacterias o virus, podría ser, y el estrés psicosocial, ¿no? Y así es como se clasifica, como viene estipulado. Por otro lado, esto es porque algo se produce. Los elementos del estrés, desde adaptativo, de estrés malo, estrés, y se activan tres elementos, por ejemplo, el eje hipotálamo hipoficiario adrenal, el CRH, del hipotálamo que se libera el sistema portacapilares sanguíneos, el ACTH, adrenohipófisis, cortisol en la corteza suprarrenal, es lo que libera, y noradrenalina que se libera en el tronco encéfalo para establecer y estar atentos. El sistema nervioso simpático en conexión con las glándulas suprarrenales que se liberan noradrenalina. Cualquiera hemos tenido estos síntomas. Las afecciones del estrés. Según Maceo Palacio, en el 2016, las clasifica e incluye las respuestas metabólicas. El organismo responde a una situación estresante, incrementando la producción de ciertas hormonas, como es el cortisol, la adrenalina, y las cuales dan lugar a modificaciones en la frecuencia cardíaca, tensión arterial, metabolismo, a la actividad física, todo ello orientado a incrementar el rendimiento general de la persona. Las afecciones, como les comento, la respuesta metabólica que da lugar a la respuesta gastrointestinal, el funcionamiento del sistema autónomo, el sistema reproductor femenino y masculino, aceleración del envejecimiento cutáneo y la respuesta cardiovascular. Fisiología del estrés también involucra el síndrome general de adaptación, que se descompone en tres fases. La descomponen tanto en fase de alerta, la fase pues, de defensa y la fase de agotamiento. En la fase de alerta, pues la acción del estresor sobre el hipotálamo que estimula la suprarrenal, y esto pues a su vez la adrenalina, cuyo objetivo es suministrar energía
para, en caso de urgencia, tener ese extra. Y habrá entonces estos cambios de respuesta en el organismo, como es el aumento de la frecuencia cardíaca, la vasodilatación, a un aumento de la vigilancia. Y en cambio ya en la fase de defensa, aquí pues se activa solamente si el estrés se está manteniendo, ¿no? Y las suprarrenales también segregan otra hormona que es el cortisol. Este tipo de hormona, a su vez, mantiene constante los niveles de glucosa sanguínea para mantener los músculos, el corazón, el cerebro y suministrar la energía por parte de la adrenalina. También suministra pues la energía, como decíamos, y la vigilancia, y el cortisol asegura, ¿verdad?, que estos se esté renovando y se siga manteniendo así pues una retroalimentación en el organismo y pues pueda aguantar. Y la fase de aguantar pues es la fase de defensa o de aguantar. Pero la siguiente fase, que es la tercera, es la fase de agotamiento. Pues aquí se tiene que mantener. Y se instala la situación persistente acompañado de una alteración hormonal crónica, la consecuencia orgánica o psiquiátrica. Si la situación persiste todavía más y más, es posible que el organismo se encuentre desbordado. Inclusive las hormonas secretadas son más, y es entonces cuando se comienzan a acumular y en la circulación eso resulta que el organismo se va involucrando tanto las hormonas que pues tiene un impacto negativo en la salud, ¿no? Entonces, por otro lado, la respuesta metabólica al trauma. Pues el trauma corporal grave, quirúrgico o accidental provoca respuestas metabólicas hormonales y hemodinámicas reproducibles, caracterizadas por la tensión de la homeostasis proteica, hipermetabolismo y cambios en el metabolismo de los carbohidratos, retención de sodio y fluidos, aumenta la lipólisis y alteración del metabolismo de los carbohidratos inducen a un incremento de la síntesis hepática, determina una hiperglucemia, la cual las anomalías proteicas producen una aceleración del catabolismo proteico al ocasionar un balance negativo del nitrógeno. Esto según Ochoa Peña. Y lo otro es que pues el caso de estas hormonas sería la insulina, la hormona del crecimiento, la hormona tiroidea, la corticotropina, cortisol, glucagón y catecolaminas y eicosanoides. En medida que los mediadores de respuesta, la elevación de los niveles hormonales, que son contrarreguladoras, antiinsulínicas, como es el caso del cortisol y del glucagón y catecolaminas, los niveles de insulina aumentan y aunque los mismos no son suficientes para prevenir la hiperglucemia que se observa en todos los casos, se incrementan los valores de hormona de crecimiento, aldosterona y vasopresina, mediadas por impulsos nerviosos o por agentes humorales, liberados por macrófagos, linfocitos, tanto los mediadores endocrinológicos como los inflamatorios que participan en la respuesta del trauma y la sepsis, ¿verdad? Fases de respuesta sistémica. Tenemos como pues, dos autores en que clasifican, también una tercera, pues habla de una fase primera inicial de decadencia hipodinámica, que es la fase Epphase, que es intensa actividad simpática, reduce el gasto cardíaco, provoca hipoperfusión tisular, disminuye el transporte y consumo de oxígeno, disminuye la tasa metabólica de manera aguda, aumenta la glucosa sanguínea en el acto sérico y la liberación de ácidos grasos, disminuye la temperatura corporal y la resistencia periférica a la insulina con la liberación de catecolaminas y vasoconstricción. La segunda, que es el flujo de aumento o
hiperdinámica, que es el flow phase, inicia en 5 días posteriores hasta la lesión hasta 9 meses. La utilización de sustancias mixtas como es el carbohidrato, aminoácidos y ácidos grasos, ¿verdad? Se utilizan y en estado catabólico acentuado aumenta el gasto energético hasta 1.5 a 2 veces del basal. En este caso también existe un mayor consumo de oxígeno y producción de CO2. Y de ahí se va a la otra fase, que es la fase anabólica, que le digo, la tercera, reparación tisular, ¿no? En estas dos fases, los pacientes con traumas o sepsis, el catabolismo es evidente, la capacidad lipogenética disminuye en los pacientes traumatizados sépticos, especialmente en los que reciben grandes cantidades de glucosa, impidiendo el aumento del cociente respiratorio. Tienen una mayor capacidad de oxidación de las grasas asociados a un aumento de la lipólisis y un aumento de pérdida urinaria de nitrógeno, mayor liberación periférica de aminoácidos e inhibición de la captación muscular de aminoácidos, observado en la sepsis sobre todo. Y los aminoácidos se originan a partir de los tejidos lesionados y del músculo esquelético no lesionado y son transportados al hígado para gluconeogénesis y la síntesis proteica. El balance negativo del nitrógeno observado en estos pacientes representa el resultado del catabolismo, por eso se consumen, requieren más energía, pero no precisamente carbohidrato, porque como decíamos, pues se ve comprometido el oxígeno. Como les decía, existe la tercera fase, que es la fase anabólica. Francis Moore en el 53 decía que pues, son sistemas compensadores en esta fase. El gasto de energía pues, disminuye y el metabolismo cambia nuevamente a las vías anabólicas. Es de reparación, de convalescencia. En este periodo puede durar meses y se produce cicatrización de las heridas, el crecimiento capilar, la remodelación ística y la recuperación funcional. La insulina facilita la captación de glucosa por parte de las células y promueve la síntesis de glucógeno, inhibe la gluconeogénesis y la captación de glucagón, que estimula la glucogenólisis y la glucogenógenesis hepática. Esta última también es estimulada por el cortisol. Existen las hormonas estas que están involucradas como las contrarreguladoras, que es el cortisol, el glucagón y las catecolaminas, que se oponen a los efectos de la insulina y actúan sinérgicamente para aumentar la producción hepática de glucosa. Es por eso que se denominan así. Es importante que el estado crítico no aumente a mortalidad, por eso las cifras deben de mantenerse, la insulina entre 80 a 110 miligramos por decilitro y mantener esa terapia con insulina si fuera necesario. Ahora, por otro lado, pues existen otras hormonas como es la hormona de crecimiento o hormona de tiroides. En el caso de las hormonas de crecimiento que también se ven implicadas, hay un aumento en las primeras horas de la lesión tisular, lipólisis, liberación de ácidos grasos, degradación de proteínas. En caso de las hormonas tiroideas también hay cambios porque hay una disminución de la conversión de T4 a T3. La TSH se mantiene en cifras normales de 30 a 120 minutos post la lesión. Existe el síndrome de la enfermedad eutiroidea y pues en este caso también es conocida como el síndrome de T3 baja. Es de suma importancia mantenernos en equilibrio para evitar el estrés y además atender cuando se presente cualquiera de los problemas que se pueda arrojar al verse amenazado por el resultado de la exposición de fuerzas adversas como es el trauma, que a diferencia tiene una respuesta igual de exagerada que su estímulo y donde pueden aplicar las situaciones como las quemaduras, infecciones, cirugías o algún accidente que pudiera comprometer hasta la vida por la intensidad de la agresión. Es por eso que hay que conocer qué pasa en el metabolismo para actuar
con un equipo multidisciplinario a favor de una mejor respuesta del organismo. Y como futuros nutriólogos, la nutrición debe ser adecuada para la mejor respuesta. Gracias.